continuación, por medio de la conexión vía online, nos va a acompañar el doctor Jorge Scampini, sacerdote dominico, licenciado en Teología de la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino en Roma, doctor en Teología por la Universidad de Friburgo en Suiza, investigador y docente del Centro de Estudios de Filosofía y Teología de la Orden de los Predicadores, Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino en Buenos Aires, profesor de Ecumenismo en la Facultad de Teología Universidad Católica Argentina. Fue miembro de la Comisión de Fe y Constitución del Consejo Mundial de Iglesias. Con nosotros le cedemos a usted la palabra, Padre Jorge. Muchas gracias por la invitación y poder compartir con ustedes este espacio esta mañana. El tema que señala mi presentación es la Eucaristía, signo de unidad y de esperanza. De todo decir que la Eucaristía es un misterio insondable, no solo porque todo lo que se relaciona con Dios nos trasciende, sino además porque ante la tendencia humana a calcularlo todo y al hecho de que consciente o inconscientemente hayamos incorporado en todas las dimensiones de nuestra vida la actitud del consumidor, nos resulta incomprensible el exceso del don que se ofrece en ella. Por eso podemos decir que hasta que el Señor vuelva, podremos seguir profundizando en el misterio eucarístico. Ahora, algo que me parece importante subrayar y quisiera poner de relieve es cómo en la Iglesia latina las crisis eucarísticas de los siglos IX y XI y más tarde la Reforma llevaron a reducir nuestro acercamiento a la Eucaristía a aquellos dos aspectos que habían sido cuestionados: la presencia real, a la que se acaba de referir en Newman el padre Premoli, y la dimensión sacrificial. Mientras que otros aspectos fueron dejados de lado y que hacen a nuestra fe en este sacramento. El retorno a la fuente que se produjo en el siglo pasado ha permitido redescubrir la dimensión neumatológica de la Escritura, la esencial vinculación que hay entre Eucaristía e Iglesia, puesta de relieve en el ámbito católico por primera vez por Henri de Lubac, que acuñó esa paradoja: la Eucaristía hace la Iglesia hace la Eucaristía. Y quizá agregar también este otro tema, que la Eucaristía, según los diferentes relatos bíblicos, es ya signo del reino futuro, el banquete del cual el Señor es el único anfitrión y el verdadero alimento. Y en el camino personal y comunitario de la Iglesia, la Eucaristía no solo fortalece la esperanza, sino que además anuncia en su misma celebración el banquete en el cual poseeremos de modo definitivo aquello que esperamos. Parece que el anunciado jubileo de la esperanza, peregrinante sin spem, es una ocasión para reflexionar acerca de este espacio o de esta dimensión del misterio eucarístico. Ahora, esto no se comprende sin dos clarificaciones previas. Una que la voy a enunciar muy brevemente, que es la comprensión judía del memorial, que ha marcado profundamente la mentalidad y la comprensión del tiempo del pueblo judío, y sin la cual, como lo ha señalado en Sacramentus Caritatis 10, Benedicto XVI, es imposible entender lo realizado por Jesús en su misterio pascual. Y que no es de extrañar por eso que San Pablo, cuando habla del bautismo y de la cena, textos en los que subyace una soteriología participativa, tenga presente la idea del memorial. Porque en el modo en cual Pablo ofrece su comprensión del bautismo y de la cena, en ello los cristianos participan realmente en el misterio de Cristo muerto y resucitado. Se trata de realidades escatológicas que señalan y bajo cierto respecto introducen en un tiempo nuevo. Bautismo y Eucaristía pertenecen a la etapa de la historia en la que el sol del día del primer Adán llega a su ocaso, dando paso a la aurora del día de Cristo, el nuevo Adán que despunta en el horizonte.
En esa visión, los sacramentos mayores realizan una mediación entre pasado, presente y futuro, envueltos de modo simultáneo en movimiento de recuerdo, actualización y esperanza anticipadora. Y esto nos lleva, segundo tema, junto al memorial, que es importante tener en cuenta, que es la reformulación y el nuevo acercamiento que en el último siglo se ha dado respecto a la escatología. No se trata exclusivamente de ver el fin o las realidades últimas ordenados individualmente a cada uno de los cristianos, sino como que algo es englobante y que se refiere a la totalidad de la Iglesia y también a la totalidad de la creación. Pero esa comprensión nueva de la escatología que nos permite descubrir que no se refiere solamente al futuro definitivo de la creación junto a Dios al final de los tiempos, pone también de relieve cómo Dios se comunica ya con el mundo en el curso de este tiempo, en los acontecimientos de la historia de la salvación, en las acciones sacramentales de la Iglesia y en la comunicación de su gracia. Y desde este punto de vista, la escatología no es solo una parte de la teología que se relaciona al futuro, sino una dimensión decisiva de todo el misterio cristiano. Y si se refiere a todo el misterio cristiano, cuánto más se refiere a aquel sacramento que establece esta unidad profunda y nos abre en un horizonte de esperanza. Firmadas estas dos clarificaciones que en el texto escrito están mucho más desarrolladas, quiero pasar al segundo punto, que es la dimensión escatológica del memorial eucarístico según el testimonio bíblico. Y recurriendo en primer lugar a la tradición sinóptica, hemos de recordar que es un hito fundamental en la institución de la Eucaristía el hecho que esto haya tenido lugar en la última cena de Jesús con sus discípulos, es decir, en el marco de una comida. Por eso el momento culminante de la celebración consiste en la comida compartida, en la que quienes participan en ella comen del mismo pan partido y distribuido entre todos, y beben de la misma copa. No es casual que en el libro de los Hechos la Eucaristía se llame fracción del pan, es decir, pan partido, que la Iglesia de Jerusalén celebraba diariamente con la anticipada alegría escatológica, asociándola íntimamente con la libre puesta en común de los bienes materiales, destacando de este modo la coinonía, el ideal de la vida comunitaria de los cristianos. Pero esa comida se sitúa en un contexto más amplio. Esa comida corona el ministerio de Jesús y se vida compartida a lo largo de su ministerio. Jesús no solo había compartido la mesa con sus discípulos y publicanos. Una clave para entender el significado de esas comidas se encuentra en el hecho de que en la mentalidad judía compartir la mesa significaba solidarizarse con los comensales. Pero la enseñanza evangélica va más lejos, ya que esa solidaridad alcanza más concretamente a los pobres y excluidos. Una actitud de la total gratuidad que entra en comunión con quienes no pueden dar nada a cambio. Así Jesús, acogido en la mesa de toda clase de personas y recibido como huésped, supera todas las distancias de su tiempo y se manifiesta en el acto gratuito del compartir como el verdadero y único anfitrión que acoge a todos, anunciando la irrupción del reino, prefigurado como un banquete al que todos están invitados. En relación con la institución de la Eucaristía y la experiencia de la comida compartida, ha sido decisivo el testimonio de Pablo en la primera carta a los Corintios, el texto más antiguo, según los exégetas, relativo a la cena. El autor se dirige a una comunidad marcada por múltiples divisiones como consecuencia del diverso origen étnico, cultural, social y económico de sus miembros. Un origen que parece ser más determinante que la nueva identidad adquirida en Cristo.
Así, como primer hecho de tradición, Pablo transmite lo que él a su vez ha recibido. Al celebrar la cena, los cristianos hacen memoria del Señor, anunciando su muerte hasta que Él venga. Ese gesto que se hace presente en el una vez para siempre de la entrega del Señor, cubre el tiempo de su ausencia a la espera de su segunda venida. Es la nueva presencia del Señor físicamente ausente en medio de los suyos. En ese gesto los cristianos de Corinto deben leer su propia identidad. Y Pablo les recuerda esto para advertirles que cuando hay divisiones, lo que menos hacen es comer la cena del Señor. Palabras que suenan exigentes y parecen indicar que donde hay una comunidad unida en la solidaridad que supera las diferencias, no hay una comunidad unida en la solidaridad que supera las diferencias, es imposible la celebración del Señor. Porque los hechos niegan lo que significa compartir ese pan. Los que participan de él han sido incorporados en el único cuerpo de Cristo. Por lo tanto, cuando participamos de la Eucaristía, somos como descentrados y asumidos en un cuerpo mayor, una comunidad más amplia de participación que transfigura y resignifica todas las dimensiones de nuestra vida, expresándose de este modo el nuevo orden establecido en la autodonación de Jesús. Cuando vamos al testimonio de San Juan, en el cual es significativo que no nos haya dejado la narrativa de la institución de la Eucaristía, hay dos secuencias de ese Evangelio que se relacionan, una con el signo sacramental y el segundo con su significado. El primer elemento aparece en el capítulo 6, donde el Señor, partiendo del signo de la multiplicación de los panes, concluye con el llamado discurso del pan de vida. Un milagro de donación en el que Jesús interviene por iniciativa propia, siendo más allá de lo esperado, invitando a poner en común lo poco que se tiene, siendo él mismo que sirve a la multitud en la mesa abierta. En una lectura tradicional en el ámbito católico, hecho a la luz de los versículos 53-58, se ha percibido así un claro contenido eucarístico. Ahora bien, el contexto en el que se realiza el signo de la multiplicación de los panes y el diálogo de Jesús con quienes lo rodean, recuerda otra escena y otro pan, el maná del desierto. Una experiencia de solidaridad profunda en la provisoriedad del desierto experimentada por el pueblo, y en lo cual el Éxodo nos relata dos elementos que parecen interesantes. El primero al señalar que mientras unos juntaron mucho, otros juntaron poco, pero cuando lo midieron, ni los que habían recogido mucho tenían más, ni los que habían recogido poco tenían menos. Cada uno tenía lo necesario para su sustento. En ese lugar desierto, alejado de toda seguridad humana, se produce una anticipación del reino de Dios, la realización de un mundo de perfecta solidaridad. El segundo, el maná no podía acumularse ni ser guardado en reserva. Y cuando algunos intentaban reservar algo para el día siguiente, el misterioso pan se descomponía y se llenaba de gusanos. Es un anticipo bajo cierto respecto de lo que significa la Eucaristía en su realidad de pan cotidiano para un pueblo en camino. Un don siempre nuevo, el pan del hoy de Dios para su pueblo, que debe poner su seguridad en el Señor como pueblo convocado para un destino común y prendado de una misma promesa y no como una suma de individualidades. Al hablar del significado de la Eucaristía, remitiéndonos una vez más a Juan, es decisivo señalar un matiz que se destaca en los relatos de la institución. Jesús hace mención del cuerpo que se entrega por ustedes, claramente en el relato de Lucas y en la primera de Corintios, y en los tres sinópticos de la sangre que se derrama por ustedes. Ambas afirmaciones anuncian la muerte de Jesús como algo inminente. Y los teólogos se han servido con frecuencia de estas expresiones para destacar el significado cultural de la Eucaristía.
Sin embargo, al insistir en este punto, no siempre se ha subrayado, como lo ha recordado Joseph Ratzinger, que la muerte de Jesús tal como ocurrió no fue una ceremonia cultural, sino una realidad existencial cruda y brutal, la ejecución de un condenado a muerte. De este punto de vista, la Eucaristía se entiende como el signo que expresa la entrega incondicional, la actitud del siervo doliente que se solidariza con todos los que sufren o padecen injustamente algún mal en este mundo. La Eucaristía solo se comprende, pues, desde la economía del don. Jesús ha señalado con énfasis: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, y esta es mi sangre que será derramada por ustedes. Él puede ser don porque es donado. Por medio del acto de la donación llega a ser capaz de comunicación. Él mismo se ha transformado en don. Ahora, esto se relaciona, creo, con el segundo elemento presente en el cuarto evangelio. Allí donde los sinópticos han puesto la narrativa de la institución de la Eucaristía, Juan coloca el nuevo mandamiento del amor que ha sido precedido por el gesto simbólico del lavatorio de pies. Y al mandato hagan esto en memoria mía de la institución que nos señala Lucas, parece corresponder ahora el hagan lo mismo que yo hice por ustedes, que señala el Evangelio de Juan. Ese gesto del Señor, asumiendo un servicio propio de los últimos, expresa de manera simbólica un amor que ha llegado hasta el extremo y encontrará su pleno sentido en la entrega de la propia vida en la cruz. Es probable que Juan, sin narrar la institución, esencial de la Eucaristía, indisociable del significado de la muerte de Jesús. Que la Eucaristía no es un gesto ritual desligado de la vida, sino que es el signo que expresa aquello que tienen que practicar los cristianos siguiendo a su Maestro. Un amor capaz de llegar hasta el extremo en la solidaridad y el servicio humilde. Ella, siendo el memorial de una vida entregada por amor, está ordenada a realizar en nosotros el verdadero sacrificio espiritual, una vida entregada por amor. No es de extrañar, por lo tanto, que la Eucaristía haya sido considerada vínculo de caridad y sacramentum caritatis. En ella la humanidad y la creación entera alcanzan su cumplimiento en Dios. Pasemos ahora al testimonio de la Iglesia de los Padres y queda enunciado como título, pero lo omitiré, a la tradición litúrgica. De acuerdo con los pocos testimonios que han quedado de la Iglesia prenicena, tan cercana en el tiempo a la Iglesia apostólica, las primeras generaciones de cristianos eran conscientes del significado de lo que celebraban al reunirse cada domingo para hacer memoria del Señor, muerto y resucitado. Evidentemente, y en primer lugar, si tenemos en cuenta el nombre que se impuso a esa celebración, se trataba de una acción de gracias dirigida a Dios por los bienes de la creación y la redención. El término Eucaristía, ausente en el lenguaje neotestamentario, tendrá carta de ciudadanía en el ámbito cristiano a partir del siglo II. Junto a ese significado también fue prominente el tema de la conmemoración de la Pascua de Cristo, algo que se hizo manifiesto desde el momento en que fueron incorporadas en la plegaria eucarística las palabras de la institución de acuerdo con el relato de la primera carta a los Corintios capítulo 11. Pero esa conmemoración, comprendida de la tradición veterotestamentaria del memorial, no solo era un recuerdo de la muerte y resurrección del Señor como hecho del pasado, sino como una realidad siempre viva y actual que reviste además un aspecto escatológico. Las primeras generaciones de cristianos eran conscientes y discípulos del banquete del reino. Tomemos como ejemplo de la primitiva literatura cristiana la Didaché, el texto más antiguo que se conoce.
que relata lo que los cristianos celebraban el domingo, considerado como el primer día de la semana y al mismo tiempo el octavo. Esa caracterización encierra una visión. Es el culmen de la creación y al mismo tiempo el inicio de la nueva creación en Cristo. O también el inicio, podemos decir, de la consumación final de todas las cosas. Comprendido en su trasfondo judío, el domingo considerado como el octavo día señala el carácter escatológico. Si el 7 es el número perfecto en la cultura griega, el 8 simboliza un exceso en relación con aquello que ya está acabado, 7 más 1. En esa misma línea, la carta de Bernabé señala que el octavo día marca la inauguración de otro mundo. Podríamos recoger algunos textos de la Didaché y de la tradición apostólica. Ahora bien, el último siglo, sobre todo a partir de la segunda parte del siglo XX, la teología contemporánea ha redescubierto bajo una nueva luz la dimensión escatológica de la Eucaristía. Relacionado con esto el modo en que la Eucaristía expresa la esperanza cristiana. Se encuentran signos de este renovado acercamiento en las diferentes teologías confesionales. Si tuviéramos que mencionar entre los autores que han ofrecido los aportes más significativos, habría que mencionar a Geoffrey Wainwright, metodista, François-Xavier Darboel, católico, y alguien de que les ha hablado previamente, Verónica, John Ciciolas, ortodoxo. Ahora bien, al poner el acento de modo más específico en la relación entre Eucaristía y esperanza, es posible remitirnos a las reflexiones profundas y cargadas de ricas intuiciones y otros dos autores, Jean Tilliard, católico, y Jürgen Moltmann, recientemente fallecido luterano. En el ámbito de la teología católica, Tilliard, que había dedicado al tema una de sus primeras contribuciones en el año 61, ha dejado también una brevísima reflexión sobre la Eucaristía y la esperanza, publicada 5 años después de su muerte. En ese texto, que es una lectura de carácter bíblico a partir de la teología luterana, el teólogo dominico ha señalado cómo en el encuentro de los discípulos con el resucitado, en su camino de huida hacia Emaús, la fracción del pan se convierte en el signo que restaura la esperanza muerta. En esos momentos los discípulos descubren que la miseria y la frustración no tienen la última palabra. Lucas otorga pues a la fracción del pan un lugar fundamental, ya que la fracción del pan, la misma tarde de Pascua, solo se comprende con referencia a la fracción de pan de Cristo a la espera de su pasión. Ambas fracciones del pan se corresponden. Más aún, Lucas da a la fracción del pan toda su dimensión escatológica de esperanza cuando incluye en su relato de cena las palabras de consuelo. Ustedes son los que han permanecido siempre conmigo en medio de pruebas. Por eso yo les confiero la realeza como mi Padre me la confirió a mí. Y en mi reino ustedes comerán y beberán en mi mesa y se sentarán sobre tronos para juzgar a 12 tribus de Israel. De este modo, la comunión con la angustia de Cristo se convierte en prenda de la comunión con su victoria en el reino. Por eso, según Tilliard, cuando la Iglesia celebra la Eucaristía en espera del Señor, recordando la cruz y el juicio por el Hijo del Hombre, ella participa en esta experiencia de los discípulos de Emaús y la de toda la comunidad apostólica que renace a la esperanza participando en la mesa que con ella y para ella parte el pan. La Iglesia sabe ahora que comulgando con las pruebas de Cristo, en particular con las que provoca el compromiso al lado de los más miserables, ya es incorporada en su victoria pascual, cuyo poder es transmitido por el pan y la copa eucarística. Es como decir que la luz de Pascua, claridad de esperanza, brilla ahora en la Iglesia. Este tema, que podríamos prolongarlo, se ha hecho de algún modo presente en el magisterio de Juan Pablo II en Eclesia de Eucaristía en los números 19 y 20. Cerrando a modo de conclusión, el sentido de todo jubileo es una renovación desde lo más profundo
de la vida cristiana y eclesial. El sentido de peregrinar a lugares especialmente designados es una figura de nuestra vida de peregrinos en marcha hacia la patria definitiva. Sin embargo, en esa peregrinación, que el lema del jubileo señala que es en esperanza, el modo en que recorremos ese camino no es indiferente y la patria no solo nos espera en el más allá. Por la gracia, Cristo nos invita a vivirla y hacerla cada vez más presente aquí y ahora. Por eso, en el centro de la vida cristiana, personal y comunitaria, la Eucaristía significa y actualiza en nosotros el don de una unidad, fruto del amor que se ha ofrecido en la vida entregada, iniciando así la nueva creación. Y al mismo tiempo es el signo de la esperanza que en medio de las contradicciones de este tiempo sostiene una confianza inquebrantable porque los tiempos definitivos ya han comenzado. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Jorge. Bueno, invitamos a... ¿Alguno tiene alguna pregunta o consulta para el padre Federico, para Verónica o para Jorge? Este es el momento que tenemos para compartir. Te acercamos. ¿Alguna observación, alguna consulta? Bien, creo que algunos ya queremos ir al almuerzo. Jorge, te agradecemos tu ponencia que nos has también permitido compartir contigo. Gracias, Padre Federico. Gracias, Verónica. Y para todos renovamos un aplauso y muchas gracias a todos.